If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Ana Mena. Muy buenas noches y bienvenidos a todos y todas. La verdad es que estoy súper emocionada y algo nerviosa, no os voy a mentir, de poder presentaros la primera reunión mensual del Club Neuroterapia Ocupacional de Clubhouse. Esperamos que no sea el último, ¿vale? Y que sea el primero de muchos episodios de la sección que hemos creado de Neuroterapia Ocupacional de la Fundación AISE. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos y todas los que nos estáis acompañando en el directo de hoy. Es una alegría ver a tanta gente conocida por aquí que nos estén arropando en nuestro estreno. Y nada, solo deciros que estáis todos invitadísimos a participar y que únicamente lo que tenéis que hacer es darle a la mano que tenéis abajo. Hay como una pequeña marca de una manita que para solicitar la palabra pues tenéis que pulsarla y nosotros encantados de daros paso para hablar. Y bueno, antes de nada es verdad que me gustaría rescatar y heredar las reglas que en su día nuestros compañeros fisioterapeutas y logopedas también comentaron al inicio de su primer programa. Y es que, bueno, pues no aceptamos publicidad de ningún tipo que no sea sin ánimo de lucro. Tampoco aceptamos pseudociencias ni pseudoterapia. Y bueno, por supuesto, pues concretar, aunque eso se sobreentiende, que este es un espacio en el que todo el mundo puede participar, sea de la profesión o disciplina que sea, y que tenga interés por la neurociencia y que quiera aportar su granito de arena. Sí que me gustaría, ya que están algunos de los compañeros que iniciaron esta aventura, pues bueno, dedicarle unos minutitos a darles las gracias, ¿no?, por este atrevimiento de crear un podcast sobre neurociencia y FICADA al final. Entonces, bueno, es verdad que nuestros compañeros neurofisioterapeutas se embarcaron en esta aventura hace ya unos meses, si no me equivoco, empezaron en mayo, y al final han enganchado a los logopedas y los terapeutas ocupacionales, pues es verdad que nos ha picado el gusanillo. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir los pasos de nuestros compañeros y crear un espacio donde poder hablar de ocupación en neurociencia, que yo creo que es bonito y mucha gente pues puede compartir su experiencia con estos temas. Voy a presentarme, yo soy Ana María Mena, soy una de las terapeutas ocupacionales de Fundación AISE y junto con mi compañera Inmaculada Vico, que es patrona de la Fundación AISE, vamos a moderar esta primera reunión que trata sobre investigación en terapia ocupacional. Y para ello, bueno, pues tenemos a José Merchán, que es terapeuta ocupacional y doctor en ciencias de la salud, y es profesor investigador de la Universidad de Vic, y es bueno, se estrena como nuestro primer invitado. Entonces, pues me hace mucha ilusión presentarlo. Bueno, también a Juan, Mode, Fran, que están por ahí, compañeros de la Fundación AISE. Y bueno, pues nada, daros a todos la bienvenida, las gracias por darnos el impulso. Y nada, Isma, Josan, contarnos qué tal estáis. Bueno, yo en primer lugar daros las gracias por invitarme a este primer programa en vuestra andadura en el podcast y bueno, intentaré aportar lo que pueda, pero sobre todo que generemos una conversación fluida sobre los diferentes aspectos de la investigación y la terapia ocupacional.
Sí, al final es lo más interesante, pues poner sobre la mesa qué se investiga desde terapia ocupacional, qué es lo más importante y que tú es verdad que tienes una amplia experiencia, pues que nos cuentes un poco tu andadura, ¿no? Por esta movida, porque es cierto que nosotros, pues la mayoría que te escuchamos, vamos, somos clínicos, entonces pues es verdad que cojeamos un poco más de investigación, entonces bueno, pues seguro que tienes un montón de cosas para ilustrarnos. Inma, estás por ahí, ¿no? Sí, buena. Bueno, yo igual, ¿no? Agradecer a Josan ese atrevimiento, ¿no? A ser nuestro primer invitado a este neuroclub de neuroterapia ocupacional. Y bueno, creo que cuando nos planteamos los temas, pues el tema de la investigación creo que era un tema que nos apetecía y que es una buena forma, ¿no? de empezar este acercamiento a la neuroterapia ocupacional a través de los podcasts y de la neurociencia, ¿no? Por darle un poquillo de ese sustrato en el que nos podamos agarrar también, ¿no? De que la terapia ocupacional no es cualquier invento, sino que detrás hay una serie de estudios que apoyan el trabajo que hacemos. Y luego también, como comentaba Ana, ¿no? Ese acercar la investigación a los clínicos, porque normalmente nos lo encontramos que están muy separadas, ¿no? Que el que se dedica a investigación no hace clínica, el que nos dedicamos a clínica no hacemos investigación, o hacemos muy poco, o aportamos poco, y al final es interesante, ¿no? Que apoyemos nuestras intervenciones con esa investigación detrás, ¿no? Que cuando intervenimos, cuando llevamos a cabo un proceso terapéutico determinado, que sepamos, ¿no? Que hay una serie de personas que están estudiando y que apoyan que esa terapia o esa intervención se realiza de esa manera y que podamos elegir entre una u otra con cierta evidencia científica. Entonces, creo que está bien, ¿no? Para empezar y para darle ese impulso a este podcast, intentando que dentro de que es investigación, que yo creo que Josan tiene capacidad como para acercarla mucho a la clínica y un poquito también a esa divulgación general. Así que nada, deseando escuchar a Josan a ver qué tiene que contarnos. Pues Inma, pues ha hecho el resumen de los resúmenes, así que yo ya poco más tengo que aportar, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es algo súper importante que hay que darle a lo mejor quizás más valor desde la parte de divulgación, ¿no? Y que Josan, ¿no? Que es el que tiene experiencia, pues nos hable de ella. Y nada, Josan, pues cuéntanos la terapia ocupacional en la investigación. Cuéntanos un poquito su importancia, qué nos puedes contar. Vale, te doy la palabra. Bueno, creo que el resumen que ha hecho Inma es muy, ¿no? Es muy acertado. Creo que es necesario ese análisis, ¿no? de la importancia que puede tener la investigación en el ámbito clínico. Yo creo que quizá, bueno, es un poco, ¿no? El objetivo de este primer programa. Me resulta, la verdad que, bueno, interesante y gratificante, ¿no? Ver la relevancia que le dais o que le veis a la investigación y comenzando el podcast con este tema, ¿no? Un poco como para sentar base y que estéis presentes pues luego en el resto de temas que vayáis tocando. Bueno, para comenzar así a muy grosso modo, ¿no? La investigación tiene cabida en la terapia ocupacional o viceversa, ¿no? La terapia ocupacional tiene cabida en la investigación. Es verdad que, y bueno, me voy a centrar mucho en lo que ha venido sucediendo o sucede actualmente en España, que obviamente es lo que más conozco, pero obviamente la respuesta es un sí, la investigación tiene cabida en la terapia ocupacional, no solo tiene cabida, sino que creo que es necesario y bueno, que espero que al final del programa de hoy así lo podamos ver todas. Hace muy poco tiempo, hace quizá un año, 2 años, como mucho, un año así, unos compañeros terapeutas ocupacionales e investigadores, Pedro Monpeán y David Pérez,
publicaron una revisión bibliométrica muy, muy interesante en el que analizaron la situación en base a las publicaciones de la investigación en terapia ocupacional en España. Y identificaron, bueno, os voy a comentar algunos datos que yo creo que no son interesantes, que son como un poco así como chocantes para plantearnos, ¿no?, cuál es la situación de la investigación en terapia ocupacional. Y es que entre el año 2002 y el 2010 se publicaron 14 estudios en revistas indexadas en JCR, es decir, con índice de impacto, ¿vale? Luego entramos, si comento algún término, alguna cosa que no se comprenda, tanto asistentes como moderadoras, lo vamos comentando, ¿vale? Entre 2002 y 2010 se publicaron 14 estudios en estas revistas. En el 2013 eran 15. En un solo año ya se había publicado lo mismo que entre el 2002 y 2010. Y en 2019, que es el último año en el que analizaron los compañeros en esta revisión bibliométrica, se publicaron 81 estudios. Es decir, vemos cómo ha habido un crecimiento exponente en la investigación por parte de los terapeutas ocupacionales españoles, medido, como digo, en publicaciones en revistas indexadas, ¿vale? Porque luego, como hablaremos luego más adelante, hay otros ámbitos, otras ramas en las que hay que incidir también para divulgar la investigación y hay muchas escalas, ¿no? Aquí no estamos yendo como al más alto nivel, que sería la publicación de un artículo en una revista indexada. Pero, por tanto, creo que es un dato muy relevante de esa evidencia de que la investigación efectivamente estaba presente y cada vez está más presente y más en auge en España y por parte de los terapeutas ocupacionales. Además, otro dato relevante. Sí, perdón. Sí, que justo te iba a decir eso, ¿no? Que por dónde había empezado la investigación en terapia y, jolín, qué suerte que justo nos comente este dato porque me parece una pasada que pasemos de esa representación de 14, 15 estudios a 81. No sé este crecimiento, si nos puede decir un poco a qué se debe más que también por la impronta, ¿no?, de los terapeutas ocupacionales a ocupar un sitio en la investigación, pero es verdad que me parece súper interesante y fascinante esta evolución. Sí, como he dicho antes, yo creo que es como, no para empezar, era como un dato muy relevante, ¿no? Como que hace ver la evidencia de ese crecimiento. Obviamente yo no soy experto en absolutamente nada, o agradezco la invitación y, como he dicho, aportaré lo que pueda, pero no soy experto en absolutamente nada. Yo creo que ese aumento tan brutal, sobre todo entre 2013 y 2019, en publicaciones por año, yo creo que puede ser debido, en un primer lugar, al interés de los estudiantes que finalizan el grado, realizan máster, que ya contemplan como una vía de futuro la investigación, aunque obviamente aún es bastante más minoritario, pero creo que, bueno, se lo plantean más y creo que el tema de terminar el grado y verse casi en la necesidad de realizar el máster es como que te acerca ya al siguiente paso, que es doctorado, y creo que cada vez se lo plantean más terapeutas ocupacionales. Creo que otro de los motivos clave es que el PDI de la universidad, es decir, los docentes, en los últimos años se vieron obligados, entre comillas, a tener que realizar el doctorado porque por requisitos de la ANECA, de la agencia que evalúa los grados, a los grados se les exige tener un X porcentaje de profesores doctores. Entonces hubo ahí un crecimiento de doctores en las universidades y muchas de ellas, pues, obviamente se animaron a luego continuar con esa trayectoria investigadora, lo cual, obviamente, pues, bueno, aumenta el volumen de artículos publicados. Y luego, quizá a lo mejor en una menor escala o de importancia o de incidencia en ese aumento de publicaciones, creo que los clínicos cada vez se vuelcan quizá a lo mejor un poquito más en participar en investigación. Obviamente no, a lo mejor no llevar investigaciones por sí mismo, pero sí, bueno, si un académico investigador toca tu puerta, creo que a lo mejor estar un poco más receptivo. Entonces, bueno, creo que hay como esas tres vertientes que han provocado, yo creo que ese aumento. Y obviamente todo ello viene dado por una conciencia de necesidad de investigar las intervenciones que llevamos a cabo para poder demostrar la efectividad o el impacto que tiene nuestra disciplina. Es decir, sin la investigación no podremos demostrar la relevancia, los beneficios o la efectividad que tiene la terapia ocupacional en los diferentes ámbitos de aplicación.
Claro, justo eso comentaba antes, Isma, al inicio, ¿no? De necesitamos un sustrato con evidencia que nos diga que por donde vamos en la clínica tiene un sentido, ¿no? A mi paciente empíricamente está demostrado que le puede o no le puede funcionar, pero por lo menos sí que nos dan como unas claves y pues un sustrato de, vale, esto tiene evidencia de que funciona, aunque luego tengamos que ir valorando otros aspectos, por supuesto, pero algo tiene que servir, ¿no? De raíces. Pues, vamos, la verdad es que me ha parecido muy interesante las tres propuestas que dicen, ¿no? Del porqué de ese incremento. La verdad es que sí, me parece que estoy bastante de acuerdo. Creo que con el tema de potenciar que los profesores de terapia ocupacional pues tengan su doctorado y sí que estén un poquito más metidos en temas de investigador, pues puede ser algo que incita a los estudiantes también a participar en este ámbito. Y claro, no, a mí es verdad que lo que más me interesa, ¿no? Y más pues creo que podemos debatir aquí hoy es pues esa impronta de los clínicos que se tiran a la piscina para investigar, ¿no? Que creo que al final es lo que a nosotros como profesionales de la clínica más nos compete y es ver un poco esa unión entre clínica e investigación y la necesidad que tenemos de estar siempre en constante actualización. Cuéntame un poquillo esa relación entre la investigación y la clínica de terapia ocupacional, porque creo que lo comentaste, ¿no? Esa necesidad de acercar la investigación a nuestra práctica clínica dentro de la terapia ocupacional. Sí, yo creo que, bueno, es una de las asignaturas pendientes y bueno, y creo que quizás algo que vamos viendo, como he dicho antes, esa inmersión de los clínicos en la investigación, pero obviamente es una asignatura pendiente. Como bien habéis dicho tanto Ana como Isma, actualmente creo que se perciben muy lejanos el uno del otro, ¿no? El ámbito de la investigación con el ámbito clínico, lo cual yo creo que es un error por ambas partes, ¿eh? Tanto el que está en clínica, academia, perdón, el que está en investigación y academia con la clínica y viceversa. Creo que se necesitan la una a la otra y que en realidad no están tan lejos como a uno o a otro les puede parecer. Normalmente suele ser a lo mejor el clínico el que lanzarse a hacer investigación le resulta como algo lejano o complicado. Yo creo que hay ahí dos vertientes o dos temas que tendríamos que comentar, ¿no? Y es a nivel clínico, obviamente se puede hacer, cuando hablamos de investigación, se puede hacer investigación pura y dura, a mayor o menor escala, es decir, un clínico que quiera llevar a cabo un estudio, como digo, a mayor o menor escala, que obviamente estandarice la intervención que está realizando, se proponga obviamente unos objetivos en base a unas necesidades, evalúe una determinada variable y bueno, y pueda ofrecer un resultado, en caso de una intervención o un estudio observacional descriptivo, ¿no? Pero es que ese clínico que a lo mejor pues se decida a llevar a cabo un estudio en su centro de trabajo, ¿no? Sería como la vertiente de investigación por arrojar o divulgar resultados. Ahí, como he dicho, puede haber muchas escalas, luego podemos profundizar, pero investigación sería y animo desde aquí, y luego profundizamos si hace falta en ello, o saber un poco qué opinan los que están escuchándonos. Para mí tiene la misma relevancia esa aportación que hace un clínico y se va al Congreso Internacional de Terapia Ocupacional que se hace cada año en España y divulgar lo que lleva a cabo en la clínica, lo que se está haciendo, que el académico investigador que lleva un artículo, que lleva a cabo un estudio a mayor escala y lo publica en una revista con alto impacto. Es decir, creo que cada cosa tiene su lugar. Y para mí tiene mucha relevancia que se hagan este tipo de congresos o que contemos con una revista en España de terapia ocupacional que acoja las intervenciones y la realidad de la terapia ocupacional en España. Por eso digo que hay muchas escalas en las que se puede divulgar lo que hacemos en nuestra profesión y para mí tiene la misma relevancia cada una de ellas, porque creo que todo tiene su lugar. Entonces, el clínico ya que va a ese congreso
y divulga lo que hace en su profesión, ¿no? en el día a día, en su clínica, eso ya es investigación y eso tiene una relevancia tremenda. Luego, como os decía, había dos vertientes, ¿no? Una es que el clínico, pues bueno, recoja datos y a mayor o menor escala publique o divulgue esos resultados. Y luego otro aspecto en el que se relaciona la investigación y la clínica, que para mí es fundamental, es lo que se llama práctica basada en la evidencia, o si lo acotamos a la disciplina en particular, sería la terapia ocupacional basada en la evidencia. Muchas gracias, Josan. Vaya, me parece súper interesante lo que has dicho porque, claro, es verdad que normalmente cuando hablamos de investigación parece que solo metemos en el saco a lo que tú dices, a esos artículos con cierto impacto, ¿no? Y parece que a los clínicos enfrentarnos a eso pues nos da mucho miedo, pero claro, me parece muy interesante que también, ¿no? Incluya la investigación pues dentro de esos espacios más, por así decirlo, cotidianos, ¿no? De un congreso o una divulgación en algún tipo de, pues bueno, como a lo mejor en esta disciplina, ¿no? De yo he hecho un estudio observacional, he hecho un caso clínico con mi pre, mi post y lo cuento un poco, ¿no? En beneficio de a lo mejor, pues, otros profesionales que se puedan enfrentar a casos parejos, ¿no? Me parece muy interesante porque creo como que quita un poquito de miedo, ¿no? A los clínicos, ¿no? Al miedo que tenemos a lo mejor a enfrentarnos a una investigación de esta índole, ¿no? Entonces me parece súper importante y bueno, cuando ya has mencionado el tema de la terapia ocupacional basada en la evidencia, al final ahí es donde intentamos movernos, ¿no? Otra cosa es que seamos un poco más partícipes de publicar y de estar un poco más partícipes a nivel de actualización, ¿no? Como tú dices, pero obviamente como clínicos debemos estar dentro de esa actualización de la terapia ocupacional basada en la evidencia porque obviamente nuestros pacientes se nutren de todo eso y obviamente sus familiares y demás vienen a nosotros queriendo resultados, pero también resultados que estén avalados por una evidencia científica. Cuéntanos un poquillo qué se basa la terapia ocupada basada en la evidencia y los clínicos ahí, cómo tenemos esa relación con ella. Vale, antes de entrar en eso, Ana, nada, matizar un poco lo que tú comentabas y bueno, obviamente lo de acuerdo que estoy en eso, que quizás el error ha estado en la concepción que se ha mostrado o que se tiene de la investigación a nivel clínico, ¿no? Como esa entidad o esa posición que se le ha dado a la investigación, que creo que ya per se ha hecho que se sienta o que se vea como algo lejano, ¿no? Como que la única investigación o que la investigación es esa publicación en esa revista de impacto, etcétera. Yo creo que es muy importante bueno, que entendamos y que defendamos que la investigación es todo y que tiene muchas esferas en las que debe mostrarse y que todos ellos, cada uno de ellos, sea un artículo, una revista de impacto, o sea, una comunicación oral en un congreso, son granos de arena que al final van sumando en el aporte de evidencia científica para nuestra disciplina, que al final es lo que necesitamos, porque no olvidemos que la evidencia clínica, que no la hemos mencionado, pero obviamente existe, y la vamos a mencionar ahora cuando hablemos de terapia ocupacional basada en la evidencia, la evidencia clínica existe, pero debemos apoyarla y reforzarla con evidencia científica, y para eso tenemos que investigar y tenemos que divulgar lo que hacemos. Y ahí tenemos todo ese amplio espectro que ya hemos mencionado antes, desde el congreso al que presentamos una aportación hasta la revista de alto impacto. Entonces, bueno, creo que quizás es uno de los mensajes claves que debe quedarnos, ¿no? Que la investigación tiene muchas facetas y que, bueno, se lleve a cabo en cualquiera de ellas es igual de relevante para la profesión y es lo que debemos hacer. Debemos sumar evidencias que demuestren el impacto que tiene la terapia ocupacional en sus diferentes ámbitos, porque si no, bueno, nos podemos encontrar, como sucede hoy día, que ámbitos en los que como terapeutas ocupacionales a nivel profesional tenemos muy claro la evidencia clínica que tiene nuestra disciplina, pero luego no podemos demostrarlo con evidencia científica. Me encanta que lo remarques porque creo que es la clave, ¿no? Que yo creo que todos los que estamos aquí, que no nos hemos enfrentado nunca a una investigación o a hacer público o a desarrollar un estudio, un caso clínico o nuestra profesión, ¿no? En papel, como quien dice,
creo que derribar un muro que los clínicos tenemos en beneficio, ¿no?, de poder enfrentarnos a la investigación, pues bueno, siempre en la posición en la que cada uno se sienta cómodo, ¿no?, o se vea con más posibilidades. Entonces, vaya, muchas gracias, porque creo que los oyentes y la gente que nos acompaña, pues, ha abierto un poco los ojos, ¿no? Es como, bueno, no da tanto miedo, vamos a intentar llevarnos bien con la investigación, ¿no?, que también, pues, puede ser una compañera interesante dentro de nuestra vida profesional. Entonces, bueno, pues remarcar solo y agradecer que también, pues, lo pusieras con palabras. Sí, yo, si queréis luego incluso, Ana, para no ir dejando muchos temas atrás, podemos a lo mejor hablar de, bueno, de formas de acercarse a la investigación, ¿no? A lo mejor intentar dar alguna pauta, algún truco, alguna pista sobre a lo mejor cómo adentrarse en la investigación. Pero eso, como te decía, para no dejar temas ahí colgados que se nos queden pendientes, podemos retomar lo de la práctica basada en la evidencia, que no sé si a todas las compañeras que nos escuchen les sonará, pero la práctica basada en la evidencia o terapia ocupacional basada en la evidencia, si lo acotamos en nuestra disciplina, bueno, surgió hace muchos años por parte de un equipo de médicos en la Universidad de Estados Unidos como medicina basada en la evidencia. Fue evolucionando, se fue definiendo y se acabó acotando a práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia no es otra cosa que integrar en la práctica clínica la experiencia del profesional, lo que hablamos de la evidencia clínica, es decir, el profesional tiene un bagaje por su trabajo en el ámbito en el que desarrolla la profesión, tiene un bagaje clínico, tiene una evidencia clínica que, en la que fundamentarse, ¿no?, para la implementación de sus intervenciones. Entonces, la práctica basada en la evidencia es la unión de esa experiencia profesional junto a la mejor evidencia externa que nos viene dada de la evidencia científica y las preferencias del usuario, ¿vale? Entonces, la práctica basada en la evidencia o la terapia ocupacional basada en la evidencia debería ser aquella que se nutre de esos tres aspectos: de la experiencia del profesional, de la evidencia, de la mejor evidencia científica externa y las preferencias del usuario. Como hay dos de ellas que ya conocéis porque lleváis a cabo esta práctica clínica, la hacéis en base a vuestros criterios y obviamente, y sobre todo en terapia ocupacional, a las preferencias y las necesidades del usuario, quizás me meto un poco en el de la evidencia, ¿no? Creo que aquí una de las, después de mucho tiempo y analizando y escuchando a compañeras que trabajan en el ámbito clínico, creo que uno de los aspectos que más pesan es el hecho de sentarse, de encontrar un rato y de buscar esa evidencia en la que basar tu intervención. Creo que aquí, y es algo que vamos subsanando un poco a nivel académico en la universidad, con el TFG, en el máster con los TFM, es el ser capaces de llevar a cabo, de realizar búsquedas de evidencia científica de manera eficiente. Es decir, que para encontrar los artículos del tema sobre el que quieres leer, no te lleve 2 horas acabar identificando ese artículo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un primer punto que es el de saber realizar una búsqueda de evidencia científica, ¿no? Es decir, el ser capaz, el tener las habilidades para en 15 minutos, porque has construido adecuadamente la cadena de búsqueda con los filtros determinados, has sido capaz de identificar o de localizar esa evidencia, ¿no? Yo creo que es como cuando antes hablabas, ¿no?, de esas barreras, de esas limitaciones que encuentra el clínico a nivel general con la investigación. En este caso particular, en el de identificar evidencia, creo que ese es uno de los lastros de las barreras, ¿no? Porque no, es que alguna vez lo he probado, pero es que no llego a lo que tal, o me salen no sé cuántos resultados y no encuentro el artículo. Creo que es como la barrera a superar. Creo que en los nuevos estudiantes o las promociones de los últimos años más actuales quizás están un poco más habituadas a esa búsqueda porque, bueno, lo tienen más trabajado, porque han tenido que realizar el TFG, etcétera, y creo que, quizás, serán promociones o generaciones que tengan eso un poco más integrado. Pero creo que es el aspecto clave, es decir, el
que el integrar, ¿no? El integrar la búsqueda de la información, la búsqueda de evidencia científica como una tarea más de tu práctica clínica. Claro, quizás yo aquí hablo no desde mi posición en la academia, pero un clínico me dice, bueno, pero es que no me da tiempo, pero es que, bueno, no tengo tiempo para buscarlo, hay muchísimos artículos, ¿vale? Ahí hay trucos que se pueden coger para que ese proceso sea más liviano, ¿no? Como os digo, uno sería... Justo, Perdón, dime, Ana. justo te íbamos a preguntar por esos trucos y además creo que Isma te quería tomar la palabra. No sé si quieres preguntar algo, Isma. Sí, bueno, sobre todo dar un poquillo, ¿no? Esa referencia que comentaba Josan desde los clínicos, ¿no? Como tú dices, que es verdad que siempre vamos con poco tiempo, que a veces los protocolos se nos hacen muy cansados, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados a eso, pero creo que es lo que tú planteas, ¿no? Yo que soy de grado, por ejemplo, de grado, no, de diplomatura, nosotros la investigación era totalmente ajeno, quiero decir, en diplomatura no se incluía un TFG, no se daba muy poquito en relación a tema de búsqueda bibliográfica o hacer una revisión. Entonces, claro, realmente es lo que tú planteas. Si yo digo, es que ahora buscar o investigar sobre tal patología me va a suponer 8 horas. Claro que no te da tiempo en clínica, ¿no? Pero si realmente tenemos esas herramientas que tú planteas de no, es que con estos conectores, con este tal, no sé cuánto, es que te van a salir los 3 artículos que te interesan. Realmente, una de esas excusas, ¿no? Porque un poco excusa problemática de los clínicos de no tengo el tiempo, sí que se reduciría y realmente, bueno, si quiero buscar X cosas, a lo mejor en media hora, ¿no? Lo puedo encontrar, aunque luego me toque leer más o menos los artículos, ¿no? Pero muchas veces bueno, en una filtración inicial de artículos o la lectura de la introducción, no sé, ahora nos da un poquito esas claves, ¿no? Que yo creo que nos pueden ayudar, pero que entraría un poco en esa línea, ¿no? Yo desde la perspectiva de diplomada, pues es verdad que es una lucha constante, ¿no? Como que te da mucha pereza cuando te tienes que meter ahí, ¿no? A comprobar qué evidencia puede tener una intervención que vas a hacer o sobre todo cuando te venden cosas más complejas, ¿no? O incluso te preguntan familias por, mira, pues es que me han contado tal y esta terapia. Y claro, la familia espera que tú le des una respuesta como clínico, ¿no? Como clínico además actualizado y es como, bueno, sí, espérate que voy a buscar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creo que es interesante lo que planteas de cara a tener esas claves, ¿no? Que nos ayuden a que la búsqueda no sea tediosa, aburrida y que al final diga, me voy a otra cosa, ¿no? Porque al final es como, es tiempo que le estoy quitando a mi usuario y más vale tirar para adelante. Realmente ahí creo que se pierde mucho en clínica. Entonces, pues sí, pues ahora si nos puedes dar alguna clave o cosilla que entiendo que es como profundizar un poquito más, ¿no? Pero esas ideas generales que nos pudiesen ayudar. Sí, bueno, yo creo que, bueno, todo lo que has comentado, Isma, es tal cual, ¿no? Y el análisis yo creo que es ese. Sí, yo creo que la clave está en que el proceso de la búsqueda de esa evidencia esté tan integrado como que, bueno, que nos resulte igual que buscar una determinada información en la historia clínica de ese usuario o consultar algún libro que, ¿no? que tengamos que con el que estamos familiarizados y encontrar la información rápida. Creo que es eso, es decir, no tiene una mayor complejidad. Lo único que necesita como de ese, bueno, quizás esas pautas que, bueno, voy a intentar daros alguna a ver si ayudan o facilitan, pero creo que sí, que es llegar al punto en que ese proceso de búsqueda de evidencia esté tan integrado y que nos lleve tan poco tiempo como hacer scroll en Instagram para cotillear un rato. Es así, porque el tiempo, esa media hora se tiene. Lo único que quizá no tiene, tenemos que llegar al punto de que no nos dé la pereza por saber que casi que no conseguiremos lo que íbamos a buscar, ¿no? Pero si sabemos que lo que vamos a buscar, lo que queremos encontrar, va a estar ahí y va a estar a mano y va a estar en un tiempo razonable, posiblemente lo integraríamos más en nuestra práctica clínica. Alguna pauta, sé que, bueno, es un podcast, pero
vamos a hacer como un poco de curso de búsqueda bibliográfica, ¿vale? Para el ámbito clínico, con una base de datos de artículos científicos, va más que de sobra. Scopus, PubMed, la Web of Science, INAL, la que sea. Vamos a imaginarnos PubMed, por ejemplo. Una base de datos va más que de sobra porque el volumen de artículos que hay en esta base de datos es más que suficiente. Un par de trucos para poder encontrar los artículos que queremos. Uno, tenemos que tener claro que una cadena de búsqueda, que son las palabras que metemos en el buscador, una palabra puede estar formada por varios términos, ¿vale? Entonces, si metemos varios términos, como puede ser varias palabras en un solo término, como puede ser terapia ocupacional o actividad de la vida diaria, tenemos que ponerle comillas al principio y al final para decirle al algoritmo que todo eso, todas esas palabras forman parte de un mismo término. Luego, otro truco muy sencillo es que si ponemos un término, terapia ocupacional, actividad de la vida diaria, funcionalidad, ocupación, participación, lo que sea, y luego entre corchetes ponemos en mayúscula TI, le estamos diciendo al algoritmo que nos devuelva artículos en los que esos términos estén incluidos en el título. Eso hace que vayamos como muy directos, muy al grano. Solo un inciso, antes de dar 2 o 3 cosas más. En la base de datos podemos buscar con muchos fines. Si queremos hacer una revisión sistemática, obviamente algunos de estos trucos no podemos utilizarlo porque tenemos que encontrar todos los artículos existentes, ¿vale? Pero para hacer búsquedas a este nivel, o por ejemplo estudiantes en su TFG, estudiantes para trabajo, profesionales en su práctica clínica, quieren ir al grano, tienen que ir a lo directo. Pues estos trucos te permiten ir directo a lo que quieres encontrar. Por tanto, es importante eso, las comillas para que todas las palabras estén incluidas en ese término, los corchetes en el título y los conectores entre los términos que estamos incluyendo, ¿vale? Los dos principales son AND y OR, ¿vale? ¿Para qué utilizamos uno u otro? La I lo que hace es que si ponemos 2 términos, le estamos diciendo al algoritmo que nos incluya artículos, si nos identifique artículos que incluyan en el tema esos 2 términos. Por ejemplo, actividad de la vida diaria y terapia ocupacional. Pues esos artículos que nos devuelva van a incluir esos 2 términos segurísimo, ¿vale? Luego, si queremos utilizar el OR, imaginaros que decimos terapia ocupacional y actividad de la vida diaria y ahí vamos a incluir términos sobre variables, ¿vale? Pues por ejemplo, satisfacción, motivación, participación, calidad de vida, ¿vale? Queremos analizar estudios que hablen de terapia ocupacional, intervención de actividad de la vida diaria y alguna de esas variables. Pues entre esas variables pondríamos el conector OR, ¿vale? ¿Para qué? El algoritmo nos devuelve artículos que hablen de terapia ocupacional y actividad de la vida diaria y calidad de vida o satisfacción o motivación o participación, ¿vale? Es decir, cuando queramos incluir términos que no todos tienen que estar dentro obligatoriamente del artículo. Y otro aspecto importante, las comillas, los conectores, el TI para que nos aparezca en el título, y otro aspecto importante es incluir todas esas palabras que van dentro como de un conjunto, de una caja entre paréntesis. Por ejemplo, si vamos a analizar, si queremos incluir 2 intervenciones o 2 términos para la misma población o varios términos para esa variable sobre la que incida la intervención, los meteremos entre paréntesis, ¿vale? En el ejemplo de antes, todos esos términos de calidad de vida, motivación, participación, satisfacción, irían dentro de un paréntesis, porque son como las variables sobre las que queremos que incida o las que queremos analizar el impacto de esa intervención que hemos metido en la cadena de búsqueda. O si incluimos, por ejemplo, en el paquete de intervenciones metemos terapia ocupacional y mirror therapy, por ejemplo, pues esos 2 términos irían dentro de esos 2 paréntesis. Porque tenemos que tener muy claro que cuando construimos una cadena de búsqueda lo que estamos haciendo es comunicándonos con el algoritmo. Por tanto, si ponemos todas las palabras sin ton ni son, y lo podéis probar, nos aparecerán un resultado de miles de artículos. Sin embargo, en cuanto metáis estos 4 o 5 aspectos que os he dicho de mismas palabras que forman parte de un término, mismos términos que forman parte de un conjunto de usuarios, de población, paciente, usuario, intervención o variables y los conectores adecuados entre ellos, vais a ver que los resultados se reducen muchísimo. Y porque lo que estáis haciendo es identificar de una manera más eficiente, como he dicho antes, los artículos que hablan sobre ese tema concreto.
Luego nos podríamos meter en algo un poquito más avanzado, pero que os doy la pista. En PubMed hay un desplegable, PubMed es el buscador. Pues tenemos una etiqueta en un desplegable izquierdo que es el MES. El MES son descriptores para hacer cadenas de búsqueda, ¿vale? Y muy resumidamente, un descriptor, un MES, es el término que se reconoce en la evidencia científica para un término en particular. Por ejemplo, ACV, ictus, se puede mencionar de muchísimas maneras diferentes. Pues el descriptor lo que hace es decirnos qué término es el que incluye a todos esos sinónimos. De esa manera también somos más eficientes e si incluimos un descriptor en nuestra cadena de búsqueda, estaremos encontrando todos los artículos que lo llamen de cualquiera de las maneras posibles. Y ya para terminar del todo los posibles tips, luego tenéis filtros que os permiten, por ejemplo, ajustar por año. Si queréis un artículo, sabéis que es una intervención que es reciente o que queréis saber la última evidencia, podéis acotar por año, que obviamente eso va a reducir siempre los resultados. Todo eso en cuanto a búsqueda. En cuanto a resultados, si tenemos poco tiempo, ¿cómo identificar la mejor evidencia? Una manera muy fácil es, en los filtros, además del año, podéis filtrar por tipo de diseño de estudio. Una revisión sistemática es la mejor manera de identificar la evidencia sobre una intervención concreta en una población en particular. ¿Por qué? Porque ya ha habido un grupo de investigadores que han hecho ese análisis que tú deberías hacer de todos los artículos o de muchos de los artículos que hablen sobre ese tema. Entonces, directamente tenemos un artículo en el que se nos recoge esa información, pero además la han analizado, te muestran los resultados, etcétera. Entonces, lo más directo sería, si existe, obviamente, si está hecha, sería buscar revisiones sistemáticas sobre ese tema en particular. Madre mía, Josan, yo creo que nos has dado un montón de información y, como tú dices, tips, ¿no? Herramientas y claves para que, pues eso, la gente que no estamos tan acostumbrada quizá a realizar una investigación, pues bueno, sí que nos sirve como vía de búsqueda, ¿no? Y encontrar aquella evidencia que nos ayude a ver si el protocolo que estamos siguiendo con nuestros pacientes tiene evidencia o no. Has comentado el tema de los buscadores, las cadenas de búsqueda, los corchetes que el título, los palabras, ¿no?, que enlazan unos con otros. Los descriptores, tanto si tienes que estar acotando por año como por tipo de estudio, me parece súper interesante y creo que, vamos, que has dado un montón de herramientas para que cuando podamos ponernos a hacer una búsqueda, pues lo que comentaba Irma, ¿no?, pues se reduzca un poquito nuestro tiempo y no nos dé como tanta pereza, ¿no?, a enfrentarnos a esto, y sí que le dediquemos el tiempo que se merece a esta búsqueda. Pero bueno, sí es verdad que con estas claves, pues obviamente nuestra búsqueda será mucho más eficiente y eficaz. La verdad es que ya te digo, me parece súper interesante y creo que sí que es algo que, poniendo en práctica, pues sí que podemos coger como soltura, ¿no? Yo creo que todo es, pues, ponernos manos a la obra. Sí, sí, yo creo que, como decía antes, ¿no? Creo que la cuestión está en integrar ese proceso y que no suponga ya una barrera o un miedo a saber que será un proceso tedioso. Por si te parece, Ana, por cerrar todo el tema de, ¿no?, terapia ocupacional basada en evidencia o práctica basada en evidencia, que nos hemos desviado con lo de los trucos para intentar hacer más eficiente esa búsqueda. Bueno, me gustaría poner un ejemplo que suelo utilizar, pero que creo que es como muy visual. Igual que lo de antes de los datos, creo que es como muy visual de qué es la práctica basada en la evidencia y qué relevancia tiene para la profesión y para los clínicos. Voy a intentar resumirlo mucho, ¿vale? Pero, bueno, en torno a los años 90, en el Reino Unido, la terapia ocupacional, bueno, estaba en un punto de auge. Obviamente hay una diferencia notable en ámbito clínico entre el Reino Unido, ¿no?, de años de evolución entre España y Reino Unido. Bueno, en torno a los años 90, bueno, obviamente había terapia ocupacional en ámbito académico y clínico y sobre todo la del ámbito clínico, se habían dado cuenta, obviamente, o eran conscientes de la relevancia clínica o de la evidencia clínica que tenía la terapia ocupacional a nivel comunitario y que obviamente
todos sabemos y vemos claro, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de evidencia no era tan latente, no estaba demostrada esa evidencia científica del impacto que tenía la terapia ocupacional a nivel comunitario. Bueno, viendo esto, empezaron a realizar diferentes estudios, cada vez con un mejor diseño para poder demostrar la evidencia de la terapia ocupacional a nivel comunitario en personas con ictus, ¿vale? Bueno, fueron realizando, como decía antes, estudios cada vez más desarrollados, hasta el punto en que, bueno, se llevó a cabo una revisión sistemática de todos esos estudios que se habían ido llevando a cabo a lo largo de los 10 años así, fue desde el 90 hasta el 2000, 2001, algo así. Realizaron una revisión sistemática y vieron que había ciertas tendencias de esos beneficios de la terapia ocupacional, pero que las intervenciones eran un poco heterogéneas unas de otras, lo cual dificultaba el poder medir y afirmar, ¿no?, la evidencia de la terapia ocupacional, por lo que después de esa revisión continuaron llevando a cabo más estudios para intentar demostrar la efectividad de la terapia ocupacional en el ámbito comunitario, hasta el punto en que volvieron a hacer un nuevo análisis X años después, 2014, 2012 o 2014 si no me equivoco, en el que se demostraba la evidencia científica de la terapia ocupacional comunitaria en personas que habían sufrido un ictus, porque se encontraron, muy similar a como sucede en España, que había usuarios que si no estaban en un estado de gravedad alto, eran dados de alta a su domicilio y no recibían ningún tipo de atención, ¿no? De ahí surgió, a nivel clínico ya existía, ¿no?, esa atención a nivel comunitario, pero faltaba esa demostración de la evidencia científica. Después de todos esos estudios, como digo, todos esos años, se demostró que efectivamente era efectiva la intervención de terapia ocupacional, y estas terapeutas ocupacionales, junto a compañeras académicas e investigadoras, es decir, gracias a esa fusión entre académicos o investigadores y terapeutas de ámbito clínico, pudieron demostrar la efectividad que tenía la terapia ocupacional comunitaria en personas con ictus. Pero no solo eso, sino que a raíz de esos resultados consiguieron que se crease un equipo de atención temprana en el ámbito comunitario, o bueno, el early support, ¿no? Como la atención justo nada más después de recibir el alta del servicio hospitalario. Consiguieron que se crease un equipo interdisciplinario para la atención de los usuarios con stroke en sus domicilios después de ser dados de alta. Crearon un protocolo a través de un Delphi, un consenso Delphi de expertos de diferentes disciplinas, lo llevaron a cabo, lo que se implementó en el sistema público inglés, volvió a reevaluarse años después y se demostró la efectividad de ese programa, hasta el punto en que se incluyó en la guía de práctica clínica de Reino Unido la necesidad de la existencia de ese equipo, y no solo en Reino Unido, sino en otros países como Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Por tanto, sé que es un ejemplo a gran escala, pero lo digo precisamente para que se entienda, ¿no?, para que se vea la importancia y la necesidad de que clínicos e investigadores nos unamos para llevar a cabo estudios que demuestren la efectividad de la terapia ocupacional en diferentes ámbitos y el impacto que puede tener. Obviamente, esto es el ejemplo como a gran escala, ¿no?, de que puede llegar a suponer la creación de un equipo a nivel comunitario nacido de la terapia ocupacional y finalmente ser interdisciplinar, pero esto mismo, aplicado a una menor escala, es que unos terapeutas ocupacionales que trabajan en un hospital o en un centro lleven a cabo un estudio a mayor o menor escala con o sin académicos o investigadores, porque, bueno, tengan el conocimiento para llevarlo a cabo, pero es poder demostrar luego frente al resto del equipo del centro o ante o en un congreso, poder demostrar que la intervención que estás llevando a cabo en tu centro tiene efectividad. Es decir, que al final es una manera de fundamentar la intervención que llevamos a cabo. La verdad que, José, me ha encantado el ejemplo. Creo que a todo el mundo le ha quedado súper claro, ¿no?, esa visión de fusión que tú nos has contado. Me parece remontarte a ese inicio, ¿no?, de la fusión entre un clínico y un investigador, de cómo luego eso generó tal apogeo en la evidencia y en la creación, ¿no?, de un grupo tanto de investigación como de clínica de terapia ocupacional. Me parece que, ¿no?, que ha como aclarado mucho la importancia, ¿no?, de esa unión entre unos equipos y otros, para que al final, pues, ya no solo la disciplina tenga un valor y
y un rigor, sino que también pues los familiares y los pacientes que atendemos se lleven la mejor atención posible, que es la que estaría basada en la evidencia, gracias a ese estudio conjunto tanto de investigadores como clínicos. La verdad es que yo creo que es un ejemplo maravilloso y que ha quedado todo súper claro. Y creo que, bueno, creo que estaría bien aunado que ahora nos contase, ¿no? Porque si eso es como las primeras investigaciones así a gran escala que se han podido hacer de terapia ocupacional, ¿no? Cuéntanos un poco a nivel actual, ¿cuál dirías tú que son las líneas de investigación más actuales que tenemos ahora? Ahora mismo la terapia ocupacional en investigación, ¿dónde está? ¿Qué es lo que más se está investigando, Josa? Sí, bueno, cerrando un poco lo del el tema de antes y un poco, ¿no? Partiendo del punto inicial con el que ha empezado la conversación, yo creo, ¿no? Por cerrarlo, creo que no solo la investigación tiene que ver la terapia ocupacional, sino que, como demuestra ese ejemplo y luego llevado a una escala menor, la investigación en terapia ocupacional no solo es posible, sino que creo que es necesaria, como demuestra ese ejemplo a gran escala y como demuestran otros tantos ejemplos a un nivel mucho más cercano y más próximo a nosotros. En cuanto a los temas, bueno, es complicado, ¿no? Tener controlado o clasificar todos los temas a nivel mundial de terapia ocupacional, pero últimamente, en el último año, 2021, algunos de los temas, obviamente no podemos saber todos los que se están investigando, pero quizás los que más publicaciones hay. Ha habido un auge importante de las aplicación de soluciones tecnológicas desde terapia ocupacional, realidad virtual, aplicaciones móviles, robótica, viniendo pues, obviamente de sinergias entre terapeutas ocupacionales e ingenieros. Esto es algo que, bueno, que realmente está aumentando mucho el número de proyectos interdisciplinares, y ya no solo sanitarios, sino entre profesionales sanitarios, sociosanitarios e ingenieros para desarrollar estudios de este tipo. Y además bueno, en muchísimas, una variedad importante de patología, de población. También hay muchas investigaciones en occupation-based intervention, ¿no? Como intervenciones basadas en la ocupación, en la participación y en la práctica centrada en la ocupación, ¿no? Es como algo, incluso he visto que hay estudios que analizan la identidad de los terapeutas ocupacionales o del rol del terapeuta ocupacional bajo esta perspectiva, ¿no? Como que es algo que está en revisión, ¿no? Bueno, la terapia ocupacional clínica, ¿no? El cómo la percibimos, cómo creemos que debe ser nuestra práctica y cuál debe ser el centro y la visión de la terapia ocupacional. También ha habido, obviamente, muchas publicaciones sobre COVID. Ahí dentro se han analizado pues, roles, participación, cambios de rutina, estilos de vida, equilibrio ocupacional, mucho análisis también de telerehabilitación, en todas las disciplinas, pero en terapia ocupacional también. Y resiliencia de la población en situación de pandemia. La resiliencia per se también ha sido uno de los temas bueno, ha recibido investigaciones en los últimos años, en población mayor, población quizá un poco más o rural o en riesgo, ¿no? O en riesgo no, pero en situación como de aislamiento. Y bueno, sí, por terminar, destacar algunos temas, que como digo, obviamente no son todos. Cáncer también es uno de los temas que empiezan a surgir. A lo mejor, sí, más vinculado a lo mejor a ejercicio y cáncer, pero bueno, también se incluyen aspectos variables bueno, de participación, de ocupación. Y no sé, así por terminar, por dar algunos así más diferentes, también empieza a surgir las investigaciones en terapia asistida con perros y la vocational rehabilitation, que eh, es la rehabilitación para el retorno al empleo, que bueno, esto quizás más en auge en Reino Unido, en Australia, pero es algo que también empieza a haber publicaciones sobre esto, y creo que para mí es un tema que por suerte pude conocer cuando estuve en Reino Unido de estancia, que aquí no lo tenemos tan integrado, ¿no? como un área, un ámbito de intervención en terapia ocupacional, y es realmente interesante.
La verdad es que sí, porque justo es verdad que a título personal, ¿no? Sí que el tema del retorno al empleo, adaptación de puestos laborales, es verdad que ahora mismo en nuestros centros es algo que nos están demandando por parte de los pacientes y es cierto que, como tú dices, no estamos tan familiarizados con esa vuelta al rol de trabajador porque pues bueno, pues puede que nuestro país esté un poquito como todavía descubriéndose, ¿no? Entonces, pues, que sea una de las líneas de investigación que ahora están más en auge, la verdad es que da esperanza bueno, a ver qué se trabaja para ver nosotros también cómo podemos llevárnoslo al terreno de nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, las temáticas que comentas me parecen súper interesantes. Lo del tema del COVID, creo que tenemos una cabida muy importante porque es cierto que eh, lo que el COVID ha supuesto en cuanto a falta de participación y de privación ocupacional en muchas personas, pues no se ve tanto, ¿no? Que como pues los signos, ¿no? clínicos que más o menos todos conocemos y creo que es algo súper importante y me parece muy muy interesante que bueno, ya que lo has comentado, pues estoy convencida de que los que nos están escuchando seguro que van a ir ahora a buscar pues referencias sobre estas temáticas tan interesantes que nos pone sobre la mesa. No sé si alguno de los asistentes quiere preguntar sobre alguna temática más en concreto o tiene algo que preguntarle a Josan, si no pasamos a otras preguntas. Vale, pues creo que Isma, ¿no? Tú querías tomar la palabra. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que estaba planteando Josa, con los diferentes estudios de investigación, ¿no? que hay y bueno, que también va, ¿no? Un poco la investigación surgiendo en función de las demandas principales, ¿no? Del entorno, un poco, por ejemplo, ¿no? El tema del COVID o lo de la resiliencia, ¿no? Como que está muy presente porque es verdad que una situación de pandemia donde se han producido muchas situaciones, ¿no? De desamparo, de soledad, ese tipo de cosas, creo que se empiece, ¿no? a investigar o que se dé importancia, ¿no? desde esa perspectiva de la ocupación, de la participación, creo que da un poder, ¿no? y una fortaleza importante a nuestra profesión. A nivel más del ámbito de la neurología, que bueno, ya que dentro de que el podcast hablamos de terapia ocupacional en investigación, pero entra dentro de este bloque, ¿no? de la neurociencia que nos va a traer en el camino del Clubhouse. ¿Qué últimas cosas están saliendo interesantes? Porque sí que es verdad que quizá uno de los errores, ¿no? o de las cosas que venimos arrastrando un poco desde la neuro en terapia ocupacional es que durante un tiempo ha habido como muchos estudios enfocados en más componentes de tipo motor o más investigaciones de tipo cognitivo, pero se ha perdido, o por lo menos era menos común, ¿no? El enfoque más ocupacional, más de participación. No sé si sabes si ahora hay algo más en esa línea que te parezca chulo. Bueno, tanto como para dar información súper precisa, no soy conocedor del ámbito bueno, y de todo esto que os he comentado, os digo de lo que he ido viendo, pero no, tampoco podría profundizar en todo ello al detalle. Lo que sí es verdad y lo que os comentaba antes en uno de los temas que he dicho, que creo que sí que se percibe como ese énfasis en las intervenciones basadas en la ocupación, ¿no? Intervenciones basadas en la participación de los usuarios. Yo creo que un poco lo que comentaba Isma, ¿no? Como se observa que como que hay un alejamiento, ¿no? de intervenciones motoras, ¿no? en la que se valore únicamente el aspecto motor como objetivo principal o central, sino contemplar todos esos aspectos a nivel cognitivo, a nivel motor, pero en intervenciones basadas en la ocupación, en la participación en la actividad de la persona. Y como digo, se ven también que hay estudios que analizan, ¿no? Como analizando la identidad del terapeuta ocupacional en ese sentido, ¿no? En el llevar a cabo en el ámbito clínico
intervenciones basadas en la actividad o en la ocupación. Ya digo, no siento no poder dar como información un poco más detallada del ámbito, pero a nivel general creo que se viene observando, contemplando esto. Ya os digo, no solo porque haya más estudios o la incidencia sea mayor de estudios en los que basen la intervención en la ocupación y luego registren o valoren el resto de variables, ya sean motoras, cognitivas, etcétera, sino que hay estudios como replanteándose el marco teórico bueno, de la disciplina en su aplicación clínica. Vale, vale. Por lo menos hay una luz de esperanza, ¿no? Aunque no puedas profundizar en el tema porque entiendo que es complicado, pero por lo menos sí, ¿no? Que se ve esa tendencia, ¿no? Primero a pensarnos, ¿no? Como terapeuta y reubicarnos en cuál es nuestra tendencia y luego también, ¿no? En ese enfoque más ocupacional y de participación y abandonar un modelo un poco más biomédico que veníamos trabajando hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, por saber que ya se van abriendo esos caminos, ¿no? Y que, bueno, que vamos hacia esa parte. Vale, gracias, Susan. Sí, yo creo que a nivel general sí se observa. Hay revisiones sistemáticas analizando el tema de la atención centrada en la persona en diferentes ámbitos. Hay artículos, como digo, de revisión, ¿no? De la práctica clínica de los profesionales. También hay estudios del cómo interfiere la formación universitaria en esa atención centrada en la persona. Es decir, creo que es un tema que está muy latente, pero como de estar en proceso de revisión, ¿sabes? Es decir, ya no solo que se estén llevando a cada vez más estudios con esa visión, ¿no? De intervenciones centradas en la ocupación o intervenciones centradas o el impacto de la atención centrada en la persona, sino que está viendo como ese proceso ya de revisión y se está mostrando en los diferentes artículos que nos encontramos, no solo de implementación, sino eso, pues de revisiones sistemáticas sobre el tema o de la visión o de la manera en que se está llevando a cabo la terapia ocupacional en el ámbito clínico. Y yo creo que aquí, recogiendo un poco lo que decía muy acertadamente antes, creo que la investigación recoge lo que a nivel de sociedad se está viviendo y ahí, bueno, lo vemos por el tema el tema de la resiliencia, el tema del COVID, soluciones tecnológicas, ¿no? Al final, la investigación analiza o evalúa o se mete, ¿no? en aquellos ámbitos, en aquellos temas que son de relevancia en el contexto clínico o en la sociedad en general. Entonces, bueno, yo creo que todos estos estudios relacionados con ocupación, con todo este planteamiento, creo que muestran como ese intento de cambio de paradigma que en algunos países está más desarrollado y en otros menos y bueno, y seguimos todavía un poco metidos, como tú decías, en esa visión, ese paradigma biomédico. Entonces, bueno, creo que es esperanzador, como tú decías, que se vean, bueno, que es un tema, que se perciba que es un tema que está latente y y que se está produciendo ese cambio. Sí, yo creo que el que los propios terapeutas ocupacionales nos replanteemos qué estamos haciendo como terapeutas ocupacionales y hacia qué dirección queremos llevar la ocupación y la terapia ocupacional, pues también es importante, ¿no? Es necesario, sobre todo para lo que vosotros decís, centrar nuestra rehabilitación y nuestras intervenciones realmente en lo que nos compete, que es la ocupación, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que estoy de acuerdo con vosotros y creo que el cambio pues irá hacia mejor, ¿no? Y tendrá un poquito de luz estas investigaciones para todos. Pues, Josa, no sé si quieres seguir comentando alguna cosilla más que se nos haya quedado por el camino, pero yo que sí es verdad que tengo como una pregunta ahí que te quiero hacer en cuanto a que nos des ya no solo claves, sino que nos digas por dónde tenemos que empezar los que no tenemos tanta experiencia en investigación para romper ese muro y lanzarnos al vacío. Cuéntanos un poco qué es lo que tendríamos que hacer. Si te parece, con esto terminamos. Vale, perfecto, sí, me parece
forma de cerrar. Como ya he dicho antes, no soy gurú de nada. Os doy, bueno, pistas o trucos en base bueno, a lo que yo mismo he vivido, tanto antes como no. Antes hablamos al principio, no hablamos de esas dos vertientes del clínico y la investigación. Una era la de la práctica, o sea, la evidencia, que para eso hemos dicho que hacían falta esos tres pilares, que uno de ellos es la evidencia, y hemos dado como esas pistas, ¿no? O esos trucos para ser más eficientes a realizar nuestra búsqueda, identificar la evidencia. Y si nos vamos a la otra vertiente, que es la de poder llevar a cabo investigación, yo creo que uno de los a quien realmente no le tenga ese gusanillo y realmente se decide y quiera perderle el miedo, obviamente les animo a hacer, si soy de diplomatura sobre todo, como en mi caso y creo que la mayoría de nosotros, hacer algún pequeño curso de investigación obviamente siempre ayuda porque bueno, dan pautas mínimas que ayudan mucho a ubicar, ¿no? Y sobre todo adentrarse y perderle el miedo. Yo creo que esa es la clave. Pero yo animaría eso a reducir quizá la pretensión con la que encaramos un estudio de investigación o un proceso de investigación. Como ya he dicho antes, no hace falta, la investigación no es solo publicar en revistas con JCR. Por tanto, yo mi consejo, mi recomendación es que si realmente os pica el gusanillo de la investigación y estáis en el ámbito clínico que no sabéis lo afortunados que sois de cara, ¿no? Cuando desde nuestra perspectiva de los investigadores académicos, tener el ámbito, tener al usuario con el que poder o al que, ¿no? al que poder involucrar y que sea participante en la investigación es un lujo. Por tanto, os animo a llevar a cabo estudios en vuestro contexto clínico. Bueno, la pista sería, pues, bueno, intentar estandarizar lo máximo posible la intervención que lleváis a cabo o la intervención que realizáis actualmente. Sí que quizás pues tendréis que, bueno, decidir qué variables son las que vais a evaluar, es decir, en qué aspectos estáis incidiendo con vuestra intervención, marcaros una temporalidad para registrar o para realizar los registros, las evaluaciones de esas variables en un grupo de usuarios y con eso ya podéis generar un pequeñito estudio, un pequeñito artículo que podáis compartir y divulgar en congresos, como puede ser el Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, o enviarlo a revistas como la TOC, que al final, bueno, son medios y recursos para poder divulgar y arrojar evidencia científica sobre nuestra profesión, que como he dicho antes, creo que es lo que debemos hacer. Otras opciones, no hace falta ni siquiera hacer o analizar una intervención, también podemos hacer estudios observacionales, es decir, describir una situación determinada de una población en particular. Podemos hacer estudios cualitativos del perfil de las personas con las que intervenimos. Es decir, que, bueno, creo que no hay que irse a grande escala, que podemos hacer estudios pequeñitos, ya sean de intervención, observacionales o cualitativos. Y yo creo que el primer paso sería ese, obviamente en vuestro contexto clínico próximo, que es lo que podéis controlar y donde podéis decidir a quién incluir o a quién no incluir o la intervención que llevar a cabo y las variables a registrar y animaros a presentarlo al menos a un congreso y de ahí podéis dar el salto a una revista como la TOC. Como os digo, yo no puedo hacer otra cosa que animaros. Una breve formación en investigación, sobre todo si sois diplomado, siempre viene bien, pero si no, pues bueno, precisamente investigaros, lanzaros al barro y intentar generar lo que, bueno, eso, evidencia sobre vuestro ámbito y de trabajo, que al final yo creo que es lo que necesita la disciplina. Pues muchas gracias, Josan. Yo creo que no podemos quedar con eso que has dicho, de que es necesario investigar sobre la investigación y ponernos un poquito al día para todas estas recomendaciones y estas líneas que nos ha ido comentando, pues salgan un poco a la luz y que demos un poquito de valor a eso que estamos trabajando en clínica, que le pongamos nombre, apellido y sí que lo explicitemos de cara a que tenga pues como una consistencia y unos resultados, ¿no? Que podamos divulgar y presentar. Yo creo que ha sido un comienzo muy, muy chulo. La verdad es que sí. Sí, yo creo, Ana, que
eso, como tú bien decías, creo que es clave que se lleven a cabo esas investigaciones, aunque sea a menor escala, y que, bueno, sobre todo que se arroje evidencia sobre la disciplina, porque os sorprendería la cantidad de intervenciones técnicas propias de terapia ocupacional o ámbitos en los que a nivel clínico es como algo muy obvio, en las que no existe evidencia científica de la implementación o del desarrollo de la intervención de terapia ocupacional. Y yo eso, bueno, lo observo muchas veces porque, bueno, con los TFGs que llevan a cabo las estudiantes en la carrera, te das cuenta eso de la carencia de evidencia que existen en muchos ámbitos por no existir evidencia científica del ámbito, ¿no? Y en ámbitos, en técnicas, en intervenciones que a nivel clínico nos parece obvio que obviamente tiene un beneficio y que la terapia ocupacional es efectiva en ello. Por tanto, sí, animaros a lanzaros al barro y a ir haciendo aportaciones y bueno, y que cada vez tengamos una mayor divulgación de evidencia científica en nuestra profesión. Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento a todos los terapeutas ocupacionales clínicos a que se animen a investigar, porque yo creo que totalmente de acuerdo con tus palabras, Josán, que hay que ponerle evidencia y nombre a lo que estamos haciendo, porque sí que observamos, ¿no?, a nivel, como tú dices, cualitativo, que obtiene unos resultados para con nuestros pacientes. Entonces, es necesario que eso esté registrado, publicado y que esté dentro de la evidencia de nuestra disciplina. Yo, por mi parte, de verdad, Josán, darte las gracias porque creo que ha sido un episodio muy bonito y muy enriquecedor para ser el primero. Y nada, pues gracias por tu claridad, por tu profesionalidad y experiencia que creo que has aportado a esta reunión. Y bueno, ahora solo dar oportunidad a los que nos han acompañado de hacerte algunas preguntas si quieren. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar o no, me gustaría, bueno, obviamente agradeceros la invitación, un lujo haber sido el primer invitado. Como he dicho, no soy experto en nada, simplemente os he contado un poco lo que sé por años de estar metido en la investigación, y sí que, además de lo que hemos dicho de perder el miedo, ¿no?, los profesionales clínicos, perder el miedo a esa búsqueda para basar nuestra práctica en la evidencia, o ese miedo a hacer pequeños estudios, también perder el miedo, tanto unos como otros, a tocarnos a la puerta, que el investigador toca la puerta del clínico, el clínico toca la puerta del investigador, que como hemos visto y está demostrado en ese ejemplo tan clarividente, cuando nos unimos investigadores y clínicos es cuando conseguimos desarrollar estudios de peso y poder demostrar al final lo que en clínica estáis haciendo. Es decir, que unos tenemos las herramientas para llevar a cabo el estudio, los otros tenéis la intervención que se está llevando en el ámbito clínico, porque tenemos que tener en cuenta que no nos podemos alejar de eso, tenemos que ser realistas e investigar sobre lo que se hace, y tenéis al usuario. Por tanto, vamos a unirnos y vamos a arrojar evidencia científica a la profesión. Pues, Josán, creo que no hemos podido terminar de la mejor forma, sino, como tú bien has dicho, intentando aunar cada uno nuestro granito de arena y aportar a la evidencia, pues lo que tú dices, cada uno con sus herramientas, intentando llevar la terapia ocupacional mucho más allá y pues, aportando eso, toda la evidencia del mundo. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, lo vuelvo a decir que muchísimas gracias. Espero que nos acompañéis en próximos episodios. Club Neuroterapia Ocupacional. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.